Además hemos tenido emoción hasta el último momento porque hoy, como sabéis, no está claro si por un sabotaje o por un robo en la línea de cable, pues los trenes de AVE, se ha interrumpido la circulación de los trenes y él me ha llamado muy preocupado, pues no, bueno, no muy preocupado, pero hasta el último momento no teníamos claro si podría estar aquí. Bueno, al final todo ha ido bien y nada más, te agradezco una vez más que hayas podido venir y te cedo la palabra. Muy bien. Buenas tardes. No sé si se me oye suficientemente bien. A ver, sí, creo que sí. Voldria donar les gràcies a la càtedra Lluís Santaló per la invitació a pronunciar aquesta conferència i a la Casa de Cultura de Girona que ens acull en aquest esplèndid saló. Malauradament, i com és palès, el meu català no da per fer la conferència. Continuaré hablando en castellano. Muchas gracias. Bien, el título de la conferencia, como han podido ustedes leer en la publicidad, se llama Un paseo a través del arte, usando como hilo conductor la dimensión. Quería, no obstante, antes de empezar, a hacer un pequeño recuerdo del profesor Lluís Santaló, al que tuve el honor de conocer pronunciando una conferencia en el año 84 como conferenciante plenario en unas jornadas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas que tuvieron lugar en Tenerife. Nos dio una conferencia magnífica. Él era, aparte de un estupendo matemático, un gran divulgador y una persona muy preocupada por la educación matemática. Y nos habló de la probabilidad. Y me van a permitir que reproduzca dos chistes o dos anécdotas que él contó para resaltar la dificultad de la probabilidad, el concepto de probabilidad, incluso para los propios matemáticos. Y me imagino que en esta sala, además de otros, seguro que hay unos cuantos matemáticos. Y entonces contaré las dos anécdotas que nos contó el profesor Santaló. Una de ellas, bastante conocida, y mucha gente no sabe que es suya, es la del matemático que tenía mucho miedo a volar en un avión y que hubiera un terrorista con una bomba a bordo. Y entonces hizo un cálculo de probabilidades y llegó a determinar que 1 de cada 1.000.000 de aviones aproximadamente que despegan tenía un terrorista en aquella época a bordo con una bomba. Como era un poco hipocondríaco, le pareció que aquello era muy peligroso y tenía mucho miedo a volar en un avión y que le tocara a él precisamente la bomba. Entonces hizo todavía otra cosa más complicada, que es calcular la probabilidad de que en un mismo avión coincidieran dos terroristas, cada uno con una bomba distinta sin haberse puesto de acuerdo. Y entonces, claro, como son sucesos independientes, le salió que era 1 de cada 1.000.000 de aviones, billón con B, el que tenía dos terroristas con una bomba a bordo que no se hubieran puesto de acuerdo. Conclusión, viajaba siempre con una bomba en la maleta y así disminuía la probabilidad de que hubiera otro terrorista a bordo. Y la segunda anécdota que contó era el de un matemático que no jugaba la lotería nunca, porque ya se sabe que los matemáticos decimos que la probabilidad de que te toque la lotería es muy escasa y no merece la pena, y la esperanza matemática no está proporcionada con el premio, etcétera. Pero bueno, en Navidad ya se sabe que todo el mundo te da la paliza diciendo, oye, ¿no quieres comprar lotería? Tal, no sé qué, no cambiamos toda esta costumbre tremenda de la lotería. Entonces, para evitarse el problema, compraba un solo décimo y lo compraba en junio, porque es cuando ponen la lotería a la venta y entonces la probabilidad de que el gordo, el número que saldrá elegido como gordo, esté vendida es muy pequeña. Decía, claro, si te esperas a uno de los últimos días, lo más probable es que el billete que va a salir como gordo ya esté vendido y por lo tanto es inútil el comprar ningún billete uno de los últimos días. Bueno, pues es pequeño homenaje mío al profesor Santaló recordar estas dos anécdotas, que por cierto yo sigo usando todos los años. Se lo comentaba antes a David en clase, porque se lo propongo a mis alumnos. Todos caen en la cuenta de que algún tipo de error hay en el asunto, pero no es obvio. Y entonces les propongo que ellos traten de descubrir qué es lo que falla en el tema. De todas formas, la probabilidad, como decía el profesor Santaló, es un tema difícil. Hace poco oí, hace unos días, a la directora general de tráfico que decía que ir
sin cinturón de seguridad, como sabemos todos, es un asunto muy peligroso. Y para reafirmar con datos, decía que el 10% de las personas que mueren en España en accidentes de tráfico va sin cinturón de seguridad. Claro que de ahí uno puede deducir, pues el 90% iban con cinturón, voy a quitármelo ahora mismo, que es mucho más seguro viajar sin cinturón que con cinturón, porque solamente es un 10%. Poca gente descubre que, claro, el problema que hay es que falta un dato más, y es decir, que mientras el 1% de la población viaja sin cinturón habitualmente, hay un 10% de los muertos que llevan cinturón. Si uno no da ese dato, por dar datos simplemente no mejora la información. Es decir, si hubiera dicho simplemente que es muy peligroso ir sin cinturón, pues ya está, y sin ningún tipo de dato que lo... y si los das, hay que darlos bien dados, ¿no? No basta con decir que el 10% de los muertos no llevaba cinturón. Bueno, pues después de este pequeño introducción en recuerdo del profesor Santaló y tocando algún tema de probabilidad, vamos a pasar a lo que yo he venido a hablar, que es de un recorrido o un paseo en el que quiero que me acompañe a través de unas cuantas obras de arte. Bien, antes quiero hacer un poco de ideología, o por lo menos de la ideología que me sirve a mí para sustentar las ideas que defiendo con respecto al arte y las matemáticas. Son muy poquitas y luego ya pasaremos a un asunto que sea un poco más dinámico. Pero el arte, como otros ámbitos del conocimiento, es susceptible de ser analizado matemáticamente. No solo, evidentemente, yo no propongo que la gente ahora se dedique a ver el arte desde un punto de vista matemático en exclusiva, sino que eso sea un valor añadido más a otras formas de ver el arte, las que tenemos todos cuando vamos a un museo, pues bueno, que además nos podamos poner las gafas de matemático y verlo de otra manera. Además, los paradigmas científicos, es decir, las creencias y las ideas que sustentan en cada momento el conocimiento científico de una determinada época, afirmo que influyen y van más allá del mero ámbito de lo científico y de alguna manera repercuten en el resto de las expresiones humanas en todo el contorno social y cultural de cada momento. Es decir, la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, ha influido en el arte, incluso en artistas que seguro que no entendieron nada ni tenían por qué entender de las teorías de Einstein, pero sin embargo se veían influenciados por aquello que trasciende a la propia ciencia y pasa a ocupar el ámbito cultural y digamos pues, a través de la prensa, de distintas se transfieren ciertas ideas que influyen en el resto de la cultura, y no solo en este sentido sino en el sentido también contrario, como veremos. Momentos clave de esto para que entiendan que eso ha sido así, que mi afirmación es cierta, pues uno claramente es el Renacimiento. En el Renacimiento hubo matemáticos que eran artistas y artistas que eran matemáticos. Es decir, Alberto Durero, Piero de la Francesca y otra serie de personas escribieron libros de matemáticas y eran matemáticos, por lo tanto, y luego hubo matemáticos bastante preocupados por el arte. Pues podríamos poner en ese ámbito, por ejemplo, gente como Alberti, León Battista Alberti y otra serie de personas que partían del ámbito de la ciencia o de las matemáticas y que escribieron tratados que tenían que ver con el arte. Otro ejemplo claro de esto pues podría ser en el final del siglo XIX y principios del siglo XX, las vanguardias. En el momento en que el arte, digamos, las bases que sustentan el arte tradicional y académico hasta aquel momento empiezan a conmoverse, pues pasa un poco lo mismo también en casi todas las ciencias, pero especialmente en las matemáticas. Empieza la crisis de los fundamentos y, digamos, todo se conmueve y se revuelve para intentar hacerlo de una manera distinta. Y yo creo que el arte abstracto, el cubismo y todos los ismos tienen una influencia de la ciencia que se hace en esos momentos, y la ciencia también tiene una influencia con esa nueva forma de concepción que varía y sustituye al paradigma, digamos, de la época newtoniana. Yo afirmo que ese paralelismo se da un poco a lo largo de toda la historia. Y entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues lo que proponemos es mirar una mirada reflexiva sobre las obras de arte, pero buscando ¿qué? Una mirada con ojos matemáticos, por lo tanto que cuando veamos una obra de arte, ver otras cosas que al común de los mortales que visita un museo pues le pasen a lo mejor desapercibidas. Pero esa mirada lo que busca es añadir un placer al placer estético de ver un cuadro. Es decir, si yo además de disfrutar pues viendo y sintiendo emociones al contemplar un cuadro de Leonardo, además descubro en él algo que me crea una complicidad
con mis conocimientos matemáticos y eso aumenta el placer de disfrutar de ese cuadro, pues bienvenido sea. Eso es de hecho lo que yo pretendo con esta charla, hacerles disfrutar a ustedes haciendo un paseo que vamos a hacer en común. Por lo tanto, una mirada completamente alejada de todo esoterismo. Yo soy completamente antiesotérico. Es decir, no me gusta nada pues el Código Da Vinci, por poner un ejemplo. Eso me parece que es el antiejemplo de la visión matemática del arte. No, eso está bien, como literatura yo digo que no sea entretenido, pero no tiene nada que ver lo que yo voy a contar con nada de eso. Y tampoco con interpretaciones místicas de decir aquí lo que se ve es un pentágono y el pentágono es un símbolo de no sé qué historias. Yo no digo que el simbolismo no tenga importancia en el arte, simplemente digo que no es a lo que yo me dedico, lo que vamos a hacer en este recorrido, sino es otras cosas distintas que nos puedan ayudar a disfrutar. Por lo tanto, lo que pretendemos es leer mejor la obra de arte y contribuir mediante el análisis a una lectura más placentera de lo que vemos. Bueno, pues si les parece, vamos a empezar con una obra del Greco. Esta que vemos aquí, saben que el Greco tenía una cierta predilección por pintar en estos formatos muy estrechos y largos, que no corresponden, por cierto, a ningún rectángulo áureo ni nada por el estilo. Es una composición un tanto extraña siempre y característica. De hecho, el Greco fue un pintor completamente despreciado en su época y prácticamente hasta el siglo XIX no se le vuelve a revalorar y pasa a estar precisamente casi con las vanguardias en la base de un arte, o sea, un punto en el arte que modificó la estructura de lo que se pintaba hasta entonces. El cuadro es el Bautismo de Cristo, actualmente se encuentra en el Museo del Prado y fue pintado hacia 1598. El autor es Doménicos Theotokopoulos, que como ustedes saben es conocido como el Greco, es decir, el griego, y que nació en la isla de Creta, en concreto en la ciudad de Jandia o Candia, en 1541 y murió en Toledo en 1614, con lo que el año pasado se celebró el 400º aniversario de su muerte. Y como saben, hubo unas exposiciones magníficas en Toledo, centradas en el Greco. Bien, fijémonos un poquito en el cuadro. Es un cuadro un tanto especial, porque aparte de lo estrecho y largo del cuadro, pues tiene una composición un poco extraña. Los personajes están un tanto amontonados, para que quepan precisamente los muchos personajes que aparecen en ese espacio reducido en anchura. Fijémonos, formaba parte este cuadro de un retablo que le encargaron hacer al Greco para el Colegio de María de Aragón. El Colegio de María de Aragón, que es el convento de la Anunciación, está en Madrid al lado del Palacio Real. Es un convento de la época de los Austrias, se hizo, pues, en esta época, 1500 y pico, en el reinado debía ser Felipe III ya, creo, y era un retablo para este convento que se estaba construyendo nuevo por patrocinio de esta señora que se llamaba María de Aragón. No gustó nada cuando llegó. La composición, esta es la que yo creo que debía de tener los cuadros. Actualmente se conservan casi todos, excepto uno que está en Bucarest, el resto se encuentran en el Museo del Prado. Porque luego, en época napoleónica, en época de José I, allí se estableció el Senado. Y entonces usaron la iglesia, después de desacralizarla, quitaron el retablo y la usaron como salón para el Senado. El Senado, de hecho, actual está muy cerca, está a unos 50 metros de donde estaba este retablo colgado. Se desmontó el retablo, probablemente además tenía una pintura redonda aquí encima, y lo que sí que se sabe es que tenía una arquitectura para sujetar el retablo con esculturas que también había hecho el Greco, que se han perdido al desmontarlas. Aparecieron por distintos sitios, pero finalmente fueron casi todos rescatados para el Prado. Vamos a fijarnos un poquito en la composición de este cuadro. Consta claramente de dos partes. Podemos ver la parte de abajo, que es una escena, la escena del bautismo, en la cual pues Jesús está llegando al Jordán y Juan Bautista le echa agua del Jordán con una concha encima de la cabeza
Vemos también que hay un manto rojo que es signo de la pasión y de la muerte y estas cuestiones, un poco premonitorio, que disponen por encima, pero esto entra dentro de, digamos, de la simbología clásica del cuadro. Ahí vemos una escena pintada en perspectiva, con personajes estrechos y largos. Por cierto, hay una cosa que se dice muchas veces de los cuadros del Greco y que con un planteamiento bastante simple uno puede darse cuenta de que es falso. Hay muchos libros de arte afirman, y muchos historiadores del arte, que tenía un defecto visual y veía las figuras alargadas y que por eso las pintaba alargadas. Claro, eso es una soberana tontería. ¿Por qué razón? Si uno tiene una visión deformada y ve las figuras alargadas, cuando pinta, las tendría que pintar de una manera tal, es decir, las tendría que pintar en una proporción normal para a su vez verlas alargadas. Si las pintase alargadas, las vería doblemente alargadas. Y por lo tanto no tiene ningún tipo de sentido. Si uno tiene un defecto visual, pintará para corregir ese defecto, o sea, es decir, para que lo que él ve vuelva a parecerse a la realidad. Si él lo ve alargado, tendrá que pintarlo como existe, como está en la realidad, para seguirlo viendo igual de alargado. Por lo tanto, seguro que no tenía un defecto visual. Yo creo que era un estilo personal de pintura que le hacía pintar las cosas estrechas y largas. Vemos esta escena que sucede en la tierra y que es la escena del bautismo. En la parte de arriba del cuadro vemos otra escena, una escena divina en la que Dios Padre está en su trono rodeado de querubines, serafines y otros cuantos potestades probablemente, tronos, y no me acuerdo cuántas variedades de ángeles había más. Yo de pequeño me las hicieron aprender todas, y contempla la escena que sucede abajo y bueno, pues parece que está satisfecho, ¿no?, del bautismo de su hijo. Además, en el medio tenemos al Espíritu Santo, que divide un poco la parte superior y la parte inferior del cuadro. O sea que en el cuadro realmente son dos cuadros en uno: una escena divina, una escena humana, una escena terrestre, y con el Espíritu Santo en el medio. Fijémonos además que, igual que otros muchos cuadros del Greco, tiene una composición con una forma que llaman de reloj de arena. Es decir, incluso el Espíritu Santo, en forma habitual de paloma, abulta poco en el medio, y el cuadro converge un poco hacia el Espíritu Santo, tanto la parte de arriba como la de abajo. Bien, pero vamos a dar un salto, vamos a dejar aquí suspendida la historia del Greco, volveremos naturalmente más tarde, y vamos a hablar un poco de dimensión en matemáticas. Bueno, cojamos un puntito. De hecho, voy a coger otro puntito más. Si desplazamos este punto en una dirección cualquiera, una cantidad fija, pues lo que tenemos es un segmento. Muy bien, ahora cogemos un segmento. Si lo desplazamos en una dirección perpendicular al segmento, lo que generamos es un cuadrado. Si ahora cogemos el cuadrado y lo desplazamos en una dimensión perpendicular a las dos anteriores, lo que tenemos es un cubo. El cubo o el hexaedro es una figura de 3 dimensiones. La equivalente en 2 dimensiones es el cuadrado, la equivalente en una dimensión es un segmento y la equivalente en 0 dimensiones es un punto. Bueno, esta es quizás la figura geométrica más pintada en las pizarras de las aulas de secundaria durante toda la historia de la humanidad, probablemente desde la época de los griegos, ¿no? Un cubo, esto lo vemos y le preguntas a la gente que qué está viendo y dice un cubo. Pero no es la única forma de representar un cubo que tendríamos, también podríamos ponerlo así. La gente de dibujo dice que eso está, el primero en perspectiva caballera y el segundo está en perspectiva isométrica. Pero también lo podríamos representar así. Miren que los colores los he respetado de uno al otro, La cara frontal es roja. Aquí hemos quitado la cara roja del cubo para poder ver el interior. La de la derecha es azul clara, que corresponde a esta. Si yo le quito la tapa al cubo y miro dentro del cubo en esta dirección, pues veré las caras desde dentro. La verde es la que está al fondo, que evidentemente en estas dos proyecciones no se ve. La amarilla es la que está encima. La naranja es la del suelo, que en estas no se ve. Y el azul marino tampoco, porque estaría por allí. Pero estas son 3 formas de representar en perspectiva un cubo, ¿no?
Realmente son representaciones planas, que eso es representar en perspectiva, de un cubo de 3 dimensiones. Y nosotros estamos tan acostumbrados al lenguaje de la perspectiva, que por cierto lo descubrieron matemáticos en el siglo XV, que interpretamos en 3 dimensiones perfectamente las imágenes. Y más en este mundo actual en el que estamos completamente rodeados de imágenes constantemente que vemos en 3 dimensiones, pero que están representadas en 2, en pantallas de ordenador, en proyecciones, en conferencias, por ejemplo en la Casa de Cultura de Gerona, o en la televisión, en una película. Bien, nos quedamos con esto es el hexaedro, decíamos. Si yo sigo generalizando y el cubo lo traslado en una dirección perpendicular a las 3 anteriores, una cantidad igual al lado, lo que obtengo es una figura de 4 dimensiones que se llama tesseracto o hipercubo. Igual que al cubo le llamamos cubo, aunque su nombre técnico sea hexaedro, pues esta es un tesseracto. Esta es una de las representaciones posibles del tesseracto en 3 dimensiones. Incluso lo he dibujado ligeramente transparente para que podamos ver un poco las caras. Fíjense que las caras de un segmento son puntos. Es decir, el segmento es un cubo de dimensión 1 y las caras, los lados, lo que le separa de la parte de fuera, son puntos. En un cuadrado son segmentos, que son los lados de fuera. Eso es lo que separa el cuadrado del mundo exterior. En un cubo son cuadrados. Por lo tanto, siempre lo que separa del mundo exterior a una figura es la equivalente de la dimensión anterior. Por lo tanto, en un hipercubo de 4 dimensiones, lo que le separa del exterior son cubos de 3 dimensiones. Un segmento está separado del exterior por 2 puntos. Un cuadrado está separado del exterior por 4 lados o 4 segmentos. Un cubo está separado del exterior por 6 caras. Siguiendo la sucesión, un hipercubo está separado del exterior por 8 caras o por 8 hipercaras, que son cubos de 3 dimensiones. Estoy seguro que algunos estarán diciendo, pues yo ya me he perdido y no me lo imagino. Pero simplemente no hay por qué imaginárselo. Es decir, no hay por qué imaginárselo geométricamente, lo van a ver. Por tanto, yo se lo voy a enseñar y entonces viéndolo se entenderá bastante más fácilmente. Pero yo lo que estoy simplemente es haciendo una generalización por ahora sobre datos que podemos todos tener en la cabeza, porque hasta 3 dimensiones nos movemos bastante bien. Si teníamos estas 2 representaciones en perspectiva isométrica y en perspectiva cónica de un cubo, podemos hacer las 2 proyecciones equivalentes de 4 dimensiones a 3 de los hipercubos. Ahí tenemos la proyección cónica, isométrica de un cubo de 4 dimensiones visto en 3 dimensiones, y ahí tenemos la proyección cónica central de un hipercubo de 4 dimensiones visto en 3 dimensiones. De hecho, podemos contar las 8 caras que tiene esta figura. Hay un cubo que es el de fuera, transparente en este caso, digamos el que contiene la figura por fuera. Luego hay un cubo, el verde claro, que es el que va adentro. Y luego vemos deformados, con forma de pirámides truncadas, la cara azul, que es otro de los cubos, la cara roja, la cara amarilla y las otras 2 caras, que son la que iría detrás, la que va abajo y la que va a la izquierda. Aquí, normalmente cuando vemos un cubo en perspectiva cónica, vemos todas las caras menos una. Aquí nos pasa un poco lo mismo, no vemos la cara de arriba no vemos la cara exterior, la cara del cubo que hemos quitado cuando lo vemos así. Pero claro, yo les estoy engañando, les estoy diciendo que esto es la proyección en 3 dimensiones de hipercubos de 4, y es falso. Esta figura que tenemos aquí es plana. Luego esto es la proyección plana de la proyección en 3 dimensiones de un hipercubo de 4. Pero no hay problema, los podemos proyectar en 3 dimensiones, si me permiten. Pues les voy a dejar para que toquen y vean, que es como mejor se aprenden las matemáticas, hipercubos de, alguno ya está un poco estropeado porque ha viajado mucho, hipercubos de 4 dimensiones, los pueden pasar por allí, en proyección cónica en 3 dimensiones, y por aquí hipercubos de 4 dimensiones en proyección isométrica en 3 dimensiones. Lo que estábamos viendo eran imágenes de estos cubos proyectadas. Pueden pasar para atrás también. Por tanto, y hay otro segundo engaño. Fíjense en la figura esta de aquí. Yo estoy diciendo que esto es una proyección cónica.
Realmente no, es una proyección cónica esa figura que está pasando por ahí, que es una figura en 3 dimensiones que proyecta un hipercubo de 4 en proyección cónica central. Esta de aquí es una proyección en perspectiva caballera de esa figura de 3 dimensiones y por lo tanto no es exacta. Para que lo vean más claramente, ahí tenemos 2 proyecciones de la misma figura. Los dos son proyecciones cónicas en 3 dimensiones, pero las figuras planas que están representadas ahí, esta de aquí está proyectada a su vez en isométrica y esta de aquí, sin embargo, está proyectada en caballera. Ya sé que en estos momentos el lío de proyecciones distintas, pues para muchas personas puede haber sido un poco caótico. En todo caso, espero que algunos de ustedes, viendo las figuras sobre todo en cartulina, pues lo puedan captar tal y como se lo estoy tratando de contar. Bien, en un cubo de 3 dimensiones, en esta proyección, en el que fíjense que una de las 2 proyecciones que figura por ahí, las caras que vemos exteriores son rombos, como aquí, fíjense, estamos tan acostumbrados. Yo esto lo hago todos los años también, le pongo esta figura a los alumnos y digo, las caras aquí, estas que son, son cuadrados. Es obvio que son cuadrados, pues no son rombos, ¿eh? Allí nos pasa un poco igual, en esa figura las caras pasan a ser rombos, pero porque sencillamente estamos proyectando una dimensión anterior y lo vemos de una cierta manera. Me interesa que nos fijemos en que en un cubo, como es obvio, en cada vértice confluyen 3 caras, que son cuadrados. En un hipercubo de 4 dimensiones, como este, en cada vértice confluyen 4 caras, que son cubos de 3 dimensiones. Y se pueden ver, van a ver ahí esas 4 caras al juntarse. La naranja nos queda detrás y por eso no la terminamos viendo, las otras se ven con su transparencia bastante bien. Y en cada vértice, el vértice evidentemente está aquí, igualmente separado de cada uno de los vértices, lo único que he hecho ha sido separar hacia atrás ligeramente los 4 cubos que confluyen en cada vértice. Bien, volvemos a la figura en perspectiva cónica del cubo y es obvio que cada 2 caras coinciden y tienen en común una arista. Si hacemos el paso a la siguiente dimensión, en un hipercubo, sobre cada cara cuadrada confluyen 2 hipercaras de 3 dimensiones. Quiero decir, esta figura es la equivalente en una dimensión más a la anterior. Tenemos en perspectiva isométrica la proyección del cubo en 3 dimensiones y 2 de las caras, de las 8 caras que constituyen esa figura, coinciden y tienen en común un lado que es un cuadrado. Bueno, pues quedémonos con esta figura. Los colores no van al azar. El color de arriba es un color azul cielo y el de abajo es un color terroso. Y volvemos evidentemente al Greco. Se fijan en el cuadro y analizamos un poco la perspectiva aquí, en parte por la inclinación del cuerpo de Cristo, parece que estamos desde ese punto de vista, esta zona en la que yo estoy situado, lo vemos la figura más o menos así. Sin embargo, si se fijan, la inclinación arriba es ligeramente contraria. Entonces, podríamos someter cada figura dentro del prisma que lo contiene, el prisma tridimensional, y nos encontraríamos que la figura de abajo está metida dentro de ese prisma, inclinado un poco en esta dirección, y la de arriba está inclinado en otro prisma de otra dirección. Por tanto, nos permite una interpretación ligeramente mística, si quieren, religiosa, del cuadro, porque lo que nos encontramos son 2 escenas de 2 mundos separados, los cielos y la tierra, cada uno mundos de 3 dimensiones, porque están habitados, al menos en el cuadro del Greco, con personajes como nosotros, tridimensionales. Y tienen un mundo abajo, otro mundo arriba, y que están separados porque están en cubos y digamos en espacios de 3 dimensiones distintas, pero tienen algo en común. ¿Y qué es en común lo que tienen? Pues el Espíritu Santo, que por cierto, como es un espíritu, puede vivir en un plano, en la cara plana que separa el mundo de las 3 dimensiones del cielo y el mundo de las 3 dimensiones de la tierra. Y que además, yo no soy creyente, pero desde un punto de vista religioso, pues bueno, hace de mediador el Espíritu Santo entre los cielos y la tierra. Es evidente, muchas personas me dicen, ¿y esto lo pensaría el Greco? No tengo ni idea y me importa muy poco. Pero no me digan que no es una forma bonita de analizar y de ver el cuadro del Greco desde una manera un poquito distinta.
¿Y por qué? Porque el Greco concibiera esto o no, que casi seguro que nunca lo concibió, aunque representó dos mundos tridimensionales separados con el Espíritu Santo de mediador en el medio, pues hombre, era un pintor auténticamente en otra dimensión. Voy a contarles ahora una historia, realmente una novela, que es la palabra que inventó, y que ahora usamos tanto, pero que la inventó en italiano Boccaccio cuando escribió el Decamerón. Voy a contarles una historia de las del Decamerón. El Decamerón, como saben, lo escribió Giovanni Boccaccio, es un libro del siglo XIV y es un poco pues el principio de la literatura italiana prácticamente, uno de los grandes escritores en literatura italiana y de los más antiguos que hay. Cuenta una historia de 5 jóvenes varones y 5 chicas que huyen de la peste negra que tuvo lugar en 1348, y no solo, en 1348 es el año más grave, pues por ejemplo en Barcelona hubo muchísimos muertos por peste negra, en Florencia y en el sur de Europa en general, pero venía de Rusia y había empezado años antes, incluso venía de Mongolia realmente, en China, tal. Se calcula, según unas fuentes y otras, que al menos murió el 50% de la humanidad. Hay otros que lo cifran un poco menos, en torno al 30%. En Europa hay quien llega a decir que de los 80 millones de habitantes europeos que había, quedó la cosa reducida a unos 50. O sea que fue una cosa muy grave, duró bastantes años y bueno, estos personajes huyen claro, las ciudades eran el peligro máximo, porque si uno estaba en el campo tenía mucho menos riesgo de ser contagiado. Y viven en una casa de campo a las afueras de Florencia mientras dure la peste. Y entonces, como se aburren, se dedican a contarse cada noche. Decamerón son 10 días, 10 cuentos, cada uno cuenta un cuento a todos los demás. Y muchos de ellos pues son eróticos y medio pornográficos. El que voy a contar no mucho. Cada cuento de esos es una novela, por lo tanto hay 10 novelle en cada jornada y va ordenado por jornadas, y en total son 100 cuentos. El que voy a contar es el cuento de la quinta jornada, la octava novela de la quinta jornada. Y se titula Anastasio degli Onesti. Después de que escribiera Boccaccio el Decamerón, 130 años más tarde, Lorenzo de Medici, que ya se había convertido en, digamos, a la autoridad máxima en Florencia, busca un matrimonio que le interesaba que se tuviera lugar entre 2 familias de ricos banqueros que se llamaban los Pucci y los Vini. De hecho, las 2 familias siguen existiendo hoy día y siguen siendo banqueros. Se ve que hay profesiones que la tradición familiar es más que la mía, que estamos 5 o 6 generaciones de matemáticos. Si nos hubiéramos dedicado a la banca, parece ser que hubiera continuado más tiempo, porque estos, yo entiendo, el dinero tira mucho y les hace que continúen, o es que una vez que se subieron al carro han podido mantener todo el tiempo. Bien, para la boda de los hijos, el hijo de los Pucci y la hija de los Vini, decide encargarle a Botticelli una serie de cuadros que son estos, para el regalo. No se sabe si eran tablones, son unos cuadros de unas dimensiones pues de 1,5 metros por medio metro de anchura, y no se sabe muy bien cuál fue la finalidad exacta. Hay quien dice que eran paneles para decorar las paredes del dormitorio, y hay quien dice que era para hacer unos baúles para el ajuar de la novia. En todo caso, se los manda a pintar a Botticelli. 3 de estos 3 de aquí, se conservan hoy día en el Museo del Prado, y el cuarto está en una colección privada. Yo solamente lo he podido ver una vez en Roma. Bueno, y ahora les voy a contar la historia. Esto empieza con un preámbulo, que es: Anastasio está enamorado de la joven Traversari. Anastasio degli Onesti, que eso es el nombre y el apellido, era un joven que vivía en la ciudad de Rávena y se enamoró perdidamente de una rica hija, o la hija de una familia rica que se llamaban Traversari. Pero ella no le hacía ni caso, y entonces estaba un tanto desesperado. De hecho, se habían muerto su padre y su tío en un plazo de tiempo muy corto, había heredado una gran fortuna,
y la estaba perdiendo casi a base de hacerle regalos a la tal chica que se llama Simonetta Traversari, y esta no le hacía ni caso. Bueno, incluso ya llegaba a riesgo para su salud, y entonces sus amigos le recomendaron que, en fin, que se fuera de una vez de Rávena y que se olvidara de la chica, porque las calabazas que le había dado se las iba a continuar dando permanentemente. Y entonces esto es el preámbulo y empieza la historia. La historia, el acto primero, empieza en un bosquecillo en Clase. Clase no se llamaba en esa época así, es un pueblo que está en el mar, es el puerto de Rávena. Rávena está casi en el mar, a unos 5 kilómetros del mar, algo así, y Clase es hoy día también un puerto relativamente importante del Adriático, el más cercano a Rávena. Era un viernes de primavera y era, según dice el cuento, escrito por Boccaccio, la quinta hora, que no sé exactamente cuál es, pero me parece que es después de comer, más o menos. Él, aprovechando que tenía una gran fortuna, se había trasladado, no solamente él, sino él con sus amigos, a este bosquecillo, a las afueras de Clase. Y ahí lo vemos con sus amigos, montaron unas tiendas de campaña y estaban ahí de amable conversación. El problema está en que él, después de comer, pues va a dar un paseo y está aquí cabizbajo y meditabundo, porque los males de amores son muy malos, y está pensando en la pobre Simonetta, que no le hace ni caso. Lo vemos aquí vestido, pues con estas calzas de tafilete, este jubón, y luego lleva aquí una cinta muy elegante con un sombrero que le cuelga por detrás, y lo vemos que va paseando el pobre mirando al suelo. Pero de repente ve llegar a un caballero que persigue a una joven bastante poco vestida, y hay dos perros que van con el caballero. El caballero, según el cuento de Boccaccio, cabalga un caballo negro intenso. La licencia de Botticelli fue pintarlo de blanco, se ve que así lucía más, y va acompañado de dos perros, un perro blanco y un perro negro. El perro negro no se ve porque está por esta parte de aquí detrás, no se ve en esta proyección, y aquí vemos el perro blanco, que le está mordiendo en sálvase a la parte a la joven. Y la joven está despavorida. Ahí vemos el puerto de Clase de fondo. Claro, esto sorprende mucho ahí tampoco se ve mucho el perro negro. Pensaba yo que más grande se vería. Deja muy sorprendida esta persecución al joven Nastallo, que agarra lo primero que encuentra, que es un palo que había por el suelo, una rama, para intentar espantar a los perros y que dejen de morderle el trasero a la joven. Pero en ese momento el caballero le dice que no, que espere un momento, que él le va a contar la historia de qué es lo que está sucediendo, y entonces él verá que es mejor no intervenir. Y entonces le cuenta la historia. Le dice que él se llama Guido degli Anastasi, y que unos años antes estaba perdidamente enamorado de una joven que no le hacía ni caso, y que al final el desesperado terminó suicidándose. Y la joven, en vez de verse compungida de que, fíjate, habían llevado el suicidio a este caballero, pues resulta que, yo reconozco que la historia contada hoy día es políticamente poco correcta, pero ya me perdonarán, yo estoy aquí citando al Decamerón de Boccaccio, y por lo tanto yo no opongo nada de la historia, he actualizado el lenguaje y poco más. La cuestión está en que la chica, en vez de quedarse compungida, se alegró y dijo: este pesado que ya me lo he quitado del medio. Y pocos días más tarde la chica también se murió en extrañas circunstancias. Y entonces fueron condenados a una condena eterna, que era por cada día que ella lo había estado rechazando, perdón, por cada año o por cada mes, no recuerdo, tenía que perseguirlo en todos los sitios donde ella le había dicho no. Y entonces el caballero tenía que ir detrás con los perros y la termina matando a la joven. Vamos a seguir un poquito con la historia. Empezamos el acto 2. El acto 2 continúa en el mismo lugar, en el mismo pinar, un poco más tarde de la hora quinta. El caballero le da con la espada un tajo a la chica en la espalda, que cae muerta, y entonces se acerca y cruelmente mete la mano por la espalda, le arranca el corazón, como se ve ahí, con un cuchillo, y se lo lanza a los perros, que se comen el corazón, que aquí se ve con unas cuantas vísceras colgando. La cosa es muy truculenta.
Claro, Nastasio, el pobre, se queda espantado. Lo ven ustedes en pose de estar espantado. Completamente espantado de lo que ha visto. Y el caballero le cuenta la historia y le dice que no se preocupe porque en el momento en que la chica cae muerta, como esto es una condena eterna, claro, si se cae muerta se acaba la historia. No, se levanta nuevamente, se coloca el corazón en su sitio y continúan corriendo perseguido por el caballero. Y el caballero además le cuenta que eso sucede en este sitio todos los viernes porque hubo el día en que ella le dijo no a sus peticiones, era un viernes en ese lugar y que por lo tanto el viernes les toca ir allí. Dice, otros días de la semana estamos en otros sitios porque esta historia se va repitiendo en todos los sitios donde ella me dijo que no. Nastasio, que no es tonto, pues piensa y pone en relación su historia con la historia que le había ocurrido a Guido delle Anastasi. Y entonces convence a sus amigos de que vuelvan a Rávena y hagan una invitación general a todos sus familiares, a los amigos que no habían ido con él y también a la familia de los Traversari a una fiesta que va a dar, porque ha decidido abandonar Italia y venirse a España, donde le han dicho que las chicas también están bastante bien y entonces que así podrá olvidar a la correspondiente ravenesa. Y organiza en el campo, evidentemente todos habrán descubierto que en el mismo lugar donde había estado el día anterior, el viernes anterior, organiza para el viernes siguiente una fiesta, un banquete. Aquí vemos a los que presiden la mesa del banquete, que por cierto es Lorenzo de Medici con su escudo encima, aunque la historia no podía ser así porque Lorenzo de Medici no había ni nacido cuando se cuenta la historia de Nastasio di Leonesti, pero digamos para establecer más relaciones con lo que debe ocurrir. Evidentemente a la hora quinta, ¿qué sucede? Pues que en mitad del banquete irrumpe el caballero, la dama, los perros, etcétera. Entonces lo vemos llegar aquí y todos se asustan mucho, las caras de susto, se asustaban todos de la misma manera, todos poniendo las manos así, se asustan mucho y porque llega a mitad los dos perros, aquí se ven muy bien, y el caballero que persigue a la dama dispuesto a cortarle la espalda. Está bien porque además él ya había preparado el escenario para que lo pudiéramos ver bien y han cortado unos cuantos árboles delante, pero si no estaríamos que no veíamos suficientemente bien, ¿no? Muy bien, pues resulta que esta es la mesa de las damas, aquí vemos por fin a la Simonetta Traversari, que es evidentemente la que está en el medio y de color azul, que vuelcan la mesa con el susto que se pegan cuando irrumpe el caballero. Bueno, aquí vemos la escena completa y que Nastasio está en el medio diciendo no se asusten, que esto lo tengo todo controlado, aquí no pasa nada, y cuenta entonces la historia, el no sé qué, de la condena eterna. Consecuencia de lo cual, como es lógico, la Traversari empieza a pensar y dice, uy, estas cosas, no vaya a caer yo en la condena eterna igual que la otra chica, vamos a ponerle remedio. Entonces manda una alcahueta a que hable con Nastasio y lo que le dice, según el cuento, es que está dispuesta a todo y que cuando dice a todo se refiere a todo para que esa historia se acabe. Y entonces Nastasio se pone así digno y dice, no, yo lo que quiero es casarme. Y entonces ya acuerdan la boda y se casan. Vemos la escena completa. Fíjense que, claro, no nos queda más remedio que ver a Nastasio varias veces en el mismo cuadro, porque si no, no se podría contar la historia. Y viene ya el desenlace de la historia. Colorín colorado, se casaron, comieron perdices, etcétera, etcétera. En los jardines del Palacio de los Traversari, en Rávena ya, el domingo siguiente a la hora de la comida. Yo siempre digo que, bueno, aquí vemos la boda, ya se están casando, aquí tenemos a Nastasio, que debía de ser como Isabel la Católica, que no se cambiaba de camisa nunca, porque todas 2 semanas y media y sigue apareciendo vestido igual, ¿no? Pero aquí tenemos toda la historia completa que se narra en esos 4 paneles. Bien, muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados no a un mundo de 3 dimensiones, sino a un mundo de más dimensiones. Cuando vamos a ver una película, en esa película se nos cuenta una historia y por lo tanto vamos viendo distintas escenas. Los personajes tienen movimiento, por lo tanto estamos en una situación 4D, donde la 4ª dimensión es el tiempo que no siempre tiene por qué coincidir con el tiempo real. Hay historias que te cuentan la saga de los Forsyth, y en no sé cuántos capítulos nos contaban 200 años de historia. O lo contrario, la Tempestad de Shakespeare, que nunca lo hacen así, pero si la representan completa, dura 5 horas y es en tiempo real. Es decir,
dura 5 horas y en la escena, la historia sucede en 5 horas. Por lo tanto, todo el tiempo está contado, todo lo que sucede es en tiempo lineal. Pero también tenemos efectos de feedback y de flashback y de cosas por el estilo, con lo cual se vuelve para atrás. Y, en fin, quiero decir que incluso hay historias circulares, el Día de la Marmota, que se vuelve a repetir constantemente. El tiempo se juega con él en el cine y estamos acostumbrados que esa cuarta dimensión, ¿no?, que para personas del siglo XX estamos también acostumbrados a verla, en interpretarla como el tiempo, pues esté hecho. Pero claro, ¿cómo se hacía cine o cómo se contaba una historia con tiempo en época de Botticelli? Pues era francamente difícil. ¿Y qué es lo que hace? Nos mete un cuarto eje, aparte de los 3 que vemos en la perspectiva, que es el del tiempo. ¿Y cómo? Pues con recursos pictóricos. Este es el tiempo. El tiempo lo retuerce y nos lo mete contado así. Yo todos los puntos que les he ido contando de la historia, llegan y montan las tiendas de campaña, está pensativo paseando él solo, llegan los caballeros y él trata de coger el palo para tal, aquí ve que se baja el caballero, mata a la dama y él se asusta y se pone en posición de estar asustado, pasa el tiempo y él piensa que lo mejor es invitarles a la semana siguiente en el mismo sitio al banquete, que es ese, claro, está fuera del cuadro esa historia, entonces irrumpe el caballero a mitad, él dice no preocuparos que aquí no sucede nada. Luego la alcahueta que va a decirle que ya está dispuesta la dama, la traversaria, lo que sea, pasa unos días más y finalmente termina en boda. Por lo tanto, nos ha arrugado el eje del tiempo y nos lo ha metido dentro del cuadro para tener la representación completa y tal. Y haciendo la historia de, fíjense ustedes cuántas veces aparece Anastasio, aquí una, aquí otra, aquí otra, aquí otra más, luego aparece aquí 2 veces más, y luego, finalmente, en la boda, sentado, por cierto, no en un sitio de presidencia, sino como quien está dado la vuelta, era para que destaque, porque si no, no sabríamos y no lo distinguiríamos entre tantos invitados a una boda tan maravillosa. Bueno, pues la historia, como es lógico, cuando uno se pone a pensar, dice, a Lavini no le debía de gustar nada el Pucci. Porque si Leonardo de Medici tuvo que contar la historia de Anastasio de Lionesti para convencerlo, es que aquel era un matrimonio de conveniencia para otros, pero no para los novios. Y entonces les contaban toda esta historia, en fin, para reconvenirlos y que se casaran. Fijémonos que además de la estructura del tiempo está retorcido dentro del cuadro, tenemos también una estructura que parece fractal, como una col. Tenemos la historia de Guido de Anastasi, que es la historia que nos cuenta dentro del cuento Boccaccio. La historia del caballero, que la dama le dice que no, él se suicida, etc. Que está contada dentro de una historia más amplia, que es la de Anastasio de Lionesti, que es el título del cuento que cuenta tal. Podríamos ponerle incluso otro marco más, que sería que todo esto está contado dentro de una historia de unos personajes que se cuentan encuentros entre sí en el Decamerón de Boccaccio, porque han huido de la peste negra en Florencia. Pero, aunque no lo veríamos así, lo que sí que podemos ver es que esto está sumergido dentro de una historia real, no literaria, que es la boda de los Pucci y los Vini. Y todo esto guarda un cierto paralelismo, como cuando uno coge un brócoli y empieza a ver que si coges una rama es idéntica al total. La historia de Guido es igual que la historia de Anastasio, es igual que la historia de la Vini o del Pucci. Pero todo esto todavía tiene otro marco más por fuera. ¿Y qué marco es? Que yo estoy contándoles la historia. Por lo tanto, tenemos otro marco alrededor, que es la Casa de Cultura de Girona, en la que un señor que ha venido aquí les está contando una historia, que cuenta una historia, que cuenta una historia, que cuenta una historia, y al menos tenemos esos 4 niveles de profundidad. Luego a la vez tenemos aquí otra dimensión, que es la dimensión de, digamos, algo que las partes se parecen al total. Alguien empezó contando una historia y al final he terminado yo contándoles un cuento fractal aquí a todos ustedes. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a hablar y vamos a pasar de un cuento fractal a un mosaico fractal. Y para ello voy a partir de este cuadro que seguro que han visto muchas veces, y voy a partir de ese cuadro y no voy a hablar de ese que llaman el hueso del sepia que aparece ahí y que si se mira de lado, lo digo para quien no se lo haya oído nunca, es una calavera. Para ello basta
si van a la National Gallery de Londres, que se pongan más o menos por aquí, se agachen un poco y desde aquí yo estoy viendo una perfecta calavera. Pero bueno, hay mucha gente que dice, es una calavera deformada en el cuadro. Yo siempre digo que son dos cuadros deformados. Porque, ¿por qué tengo yo que ver el cuadro de frente? Si lo veo de frente, la calavera sale deformada. Si yo me pongo desde aquí, veo la calavera perfectamente bien y lo que veo deformado es todo lo demás. ¿Y por qué de privilegiar un punto de vista que el otro? Por tanto, son dos cuadros en uno y los dos son dos anamorfismos, que es como se llama este tipo de deformaciones, distintas. Lo que pasa es que, evidentemente, como tenemos la tradición de que los cuadros hay que mirarlos de frente, más o menos, pues viéndole frente. Este cuadro, mi teoría es que fue concebido para ser colgado en el rellano de una escalera. Entonces, cuando uno sube por la escalera, está viendo la calavera, y cuando baja por la escalera, está viendo el otro cuadro. Y se ven los dos. Es la fortuna de 2 por 1, que es una oferta que parece ser que ya empezaba desde esta época. A Holbein le debieron de pagar lo suficiente y no quería hacer 2 cuadros. Y dijo, bueno, yo hago un 2 por 1 y ya está, ¿no? Y pintó los 2 cuadros. Pero no voy a hablar del hueso de sepia ni de la calavera, que por cierto no es la única calavera. Aquí hay otra calavera colgada y ahí hay otra calavera. Por cierto, en este cuadro aquí hay un crucifijo que nadie ve. Aquí hay un libro de matemáticas, que se sabe qué libro es. Está abierto además por una página. Yo encontré, buscándolo, la página, a base de... Encontré en Alemania el libro. Es un libro a piano. Y tuve un problema, y es que me imaginé que el libro estaba abierto en esta dirección y estaba abierto en la otra. Yo buscaba las páginas pares y eran las impares. Pero al final localicé la página, que cuenta un sistema para hacer multiplicaciones. Era un libro de aritmética para comerciantes. Y se sabe qué libro es. Estos son unos cantos luteranos y, bueno, pues hay unas flautas, un laúd, que era un poco el símbolo de cómo se pintaba en perspectiva. Por cierto, si uno se acerca y hace zoom por aquí, o se acerca suficientemente en el cuadro, no te dejan acercarte tanto, es mejor coger una imagen digital buena, se ven los nudos de la alfombra perfectamente bien. Y hay un poco representación de la música, la aritmética, por aquí la geometría, esto es una escuadra, hay un compás también por aquí, y la astronomía, es decir, que lo que hay realmente es el quadrivium, que como ustedes saben, en el conocimiento escolástico estaba clasificado en el trivium y el quadrivium. El trivium siempre se me olvida alguno, pero creo que eran gramática, retórica y no sé. Y dialéctica, y creo. Y el quadrivium estaba formado por las 4 partes de las matemáticas de la época, que eran la música, la geometría, la aritmética y la astronomía. Y está representado. Por cierto, estos personajes, este era el embajador de la corte de Francisco I, si están siguiendo la serie de televisión ahora de Carlos V, pues, en fin, ante la corte de Enrique VIII, y el cuadro se llama Los embajadores porque este señor de aquí, por cierto, este tenía como 26 años, este 23 o una cosa así, este era el obispo de Selve, que había sido embajador de Francia ante la Santa Sede, y por tanto, aunque ya no lo era en esos momentos, pues el cuadro era de los embajadores, y probablemente se hizo para la casa en Londres de este señor. Lo que me interesa que nos fijemos es en el suelo, que es otra cosa que pasa desapercibida en este cuadro que tiene tantas cosas de interés. Vamos a quedarnos con el suelo. Está tan sumamente detallado el dibujo que se puede recomponer, y de hecho yo hice una recomposición para un artículo y el suelo completo sería más o menos ese, ¿eh? Es un cuadrado con este tipo de mosaicos. Evidentemente los colores no están muy acertados, pero el diseño del dibujo es exactamente ese el que se ve debajo. No era un suelo tan extraño, porque miren que ese de ahí está en la Catedral de Westminster. Por cierto, ahora lo han restaurado, está precioso, esta fotografía es muy antigua ya y no era antes de la restauración. Por lo tanto, probablemente este cuadro se pintó en Londres, pues se conocía este tipo de suelos. Este otro, que es más parecido todavía al que ven abajo, se encuentra en un monasterio en el sur de Italia, en Nápoles. Pero vamos, no es un suelo tan extraño. Eran unos suelos que hacían unos arquitectos y también trabajaban piedras duras y esculturas también, que se llaman los Cosmati. Y es una familia, se conocen, me parece que son 4 o 5 generaciones de esa familia, dedicadas todos a estos menesteres. El primero era un tal Lorenzo, que como ven nació en 1100 y pico, y el último es un tal Giovanni
de la misma familia que murió en 1299, o sea que de 1162 a 1299 tenemos 130 años de actividad de esta familia, y un poco por toda Italia. Además tuvieron muchísimos imitadores que también hicieron trabajos. ¿Y qué tipo de suelos hacían? Pues como este está hecho por los Cosmati y está en Santa Maria Maggiore, en Roma, en Italia. Y como ven, se parece bastante, es un poco distinto al anterior, a los suelos que veíamos en el cuadro de los embajadores. Aquí tenemos otro, este sí que se parece más, y aparte lo fotografié con la angulación aproximadamente la misma con la que se vería el suelo de los embajadores. Este también está en Santa Maria Maggiore. Estos están mejor conservados, no es porque estén mejor conservados, están en Santa Maria in Trastevere, y lo que pasa es que fueron restaurados en el siglo XIX. Y se supone que con los diseños originales pues, prácticamente están rehechos. Debía estar muy deteriorado el suelo porque evidentemente no todos los mármoles tienen la misma dureza y entonces simplemente de caminar la gente por encima van quedando abultados, como se verá luego en algunas otras fotos. Bien, les voy a hablar de un matemático que se llamaba Václav Franciszek Sierpiński y que nació en 1882 y murió en 1969, donde al menos casi la mitad de la sala ya habíamos nacido, o sea que es un contemporáneo nuestro prácticamente. Se dedicó a estudios de topología, que es la rama de las matemáticas que estudia los lugares, es decir, las disposiciones de las cosas independientemente de su medida, en algún sentido. Bueno, no es que haya una definición muy precisa, pero tampoco es lo que pretendo. Pero es conocido también porque llevan su nombre tres figuras fractales: la conocida como la alfombra de Sierpiński, la curva de Sierpiński y el triángulo de Sierpiński, que es del que vamos a hablar ahora. Y es bastante fácil de entender que es un triángulo de Sierpiński. Se parte de un triángulo, yo lo he puesto equilátero, no tiene por qué ser equilátero. Buscamos el punto medio de cada lado y los unimos y quitamos el triángulo del medio, o lo pintamos de negro. Hemos transformado el triángulo inicial en 1, 2 y 3 triángulos y ahora podemos repetir el proceso con estos triángulos y formar un triángulo negro, pintar un triángulo de negro en el centro de cada uno de ellos, y a su vez un triángulo en negro y otro 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 triángulo en negro. Me parece que hasta ahí puedo llegar, porque la definición de la pantalla no da para poder seguir profundizando más. Incluso la distinción entre ese, y vuelvo al anterior, y este otro, pues es más bien escasa. Casi lo notamos más, porque nuestro ojo del amarillo, están todos pintados en el mismo color amarillo, exactamente el mismo, pero al irse entremezclando con el negro, nuestro ojo lo va viendo cada vez más naranja. Cuando los ponga todos juntos en la misma pantalla, el efecto es todavía más claro. Bien. Orden. Este sería un triángulo de Sierpiński de orden 0, está completo. Si yo le quito un triángulo, pues es un triángulo de Sierpiński de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 5, de orden 6 y de orden 7. Ven lo que les decía antes, que con 8 triángulos en la pantalla, a pesar de estar pintados en exactamente el mismo color amarillo, el efecto que vemos es muy, muy distinto. De verlo completamente en un amarillo casi limón a un naranja más bien pardo. Fijémonos en el número de triángulos ahora. Evidentemente el proceso, aunque se para en el 7, seguiría al infinito, ¿no? Aquí tenemos un solo triángulo, aquí tenemos 3, 9, 27, 81, 243, 729 y 2187, que evidentemente son las potencias de 3. Por lo tanto, podríamos seguir, cada vez tenemos triángulos más pequeños y mayor cantidad de triángulos, formando una sucesión que son potencias de 3. Una sucesión, por cierto, geométrica de razón 3. Observemos ahora el lado. Si yo digo que el primer triángulo tiene de medida 1, el lado, es obvio que este tiene un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, cada triangulito va teniendo menos lado, y ahí un 128avo, podría seguir así. Se fijan, es 1 partido por 2 elevado a n.
es decir, son los inversos de las potencias de 2. Esto también, si lo estoy contando, me dice, ¿por qué tantos datos numéricos? Es porque muchos compañeros, profesores, dicen, bueno, ¿y de los fractales qué se les puede contar a los alumnos? Hay montones de cosas que se pueden contar, por ejemplo, estoy poniendo unas cuantas como forma de introducir las sucesiones y las progresiones. Bien, las áreas. Si aquí decimos que este área es 1, lo tomamos como unidad, lo que está pintado de amarillo es el 100%. Con 2 hemos quitado una tercera parte. Luego tendremos 3/4 de superficie pintado de amarillo o un 75%. Si seguimos así, vamos viendo que lo pintado de amarillo cada vez disminuye más. Y lo que tenemos es una sucesión que tiene límite cero, es decir, al final terminaría que sería completamente transparente, pero seguiría habiendo triángulos. Eso hace que estas figuras, que son llamadas fractales, tengan una estructura un poco extraña, porque no son superficies, puesto que llegan a no tener superficie, pero tampoco son líneas, porque están hechas a base de objetos que eran planos y se han construido con ellos. Por lo tanto, es una cosa a caballo entre superficie, o sea, entre línea y superficie. Si las líneas tienen dimensión 1 y las superficies tienen dimensión 2, estas figuras, esta en concreto, tiene una dimensión intermedia, una dimensión fraccionaria, situada entre 1 y 2. En concreto, un matemático que se dedicó a estudiar la dimensión de estas cuestiones y que se llamaba, bueno, dos matemáticos. Uno se llamaba Hausdorff, bastante conocido entre los matemáticos, y el otro se llamaba Besicovitch, que es algo menos conocido. Determinaron cómo calcular la dimensión de estas cosas y, en concreto, la del triángulo de Sierpinski sale logaritmo neperiano de 3 partido por logaritmo neperiano de 2. No hace falta saber lo que son los logaritmos neperianos, pero si eso uno lo calcula con una calculadora, pues le sale que es 1,585, etc. Es decir, es una dimensión justo casi el punto medio entre 1 y 2, 1 y pico. Bueno, pues resulta que los triángulos de Sierpinski, que se supone que inventó Sierpinski, que como dije nació en 1888 y murió en 1964, pues los buenos de los Cosmati descubrí que los usaban como elemento decorativo de sus mosaicos desde el siglo XII. Y ahí vemos un triángulo de Sierpinski en Santa María Maggiore del siglo XII, el suelo es original del siglo XII, y que es un triángulo de Sierpinski de orden 2. Bueno, evidentemente esto no es tan extraño, hay uno de orden 1, pero el orden 1 es una cosa tirada, frecuente, en fin, a todo el mundo se le ocurre con 4 triángulos formar un triángulo más grande y que el del medio tenga otro color. Este es de orden 1 y está en Santa María in Cosmedin, que es el de la Boca de la Verità. Si han viajado a Roma, las leyendas esas de la tapa de alcantarilla en la que se mete la mano y si dices una mentira, te la come. Ahí tenemos otro suelo que está en Santa María in Trastevere y ahí tenemos uno que es de orden un poquito mayor, de orden 2. Pero tenemos este magnífico ejemplo, que es el que me llamó la atención, porque esto sí que es intencionadamente un triángulo de Sierpinski como tal, bastantes siglos antes de Sierpinski, incluso la restauración es del siglo XIX, antes de que Sierpinski hubiera hablado del triángulo de Sierpinski. Y ese está en Santa María Maggiore, está restaurado en el siglo XIX, pero hombre, Sierpinski es un personaje del siglo XX. Cuando cambiamos del XIX al siglo XX tenía 12 años, me parece. O sea que, por lo tanto, la restauración incluso es anterior a la época del tal. Si ven ahí, ese es un triángulo de Sierpinski de orden 4, lo cual ya es bastante significativo. Bueno, pues es curioso, ¿no?, que los triángulos de Sierpinski fueran anteriores a Sierpinski. También es verdad que algunos de los poliedros llamados de Kepler, que son poliedros estrellados, pues yo he descubierto mosaicos que son bastante anteriores a Kepler y que representan la misma figura. Y como todos sabemos, la fórmula de Cardano de la ecuación cúbica pues no la descubrió Cardano, sino que la descubrió un señor unos cuantos años antes. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿qué se le va a hacer? No le pongan un nombre nunca a un teorema o póngaselo a tiempo, porque si no a lo mejor se lo pone otro por usted. Por último les pongo un recorrido a través de suelos cosmatescos en los cuales en todos sale algún triángulo de Sierpinski, a veces no excesivamente obvio. Aquí están los laterales, no en el centro. Por lo tanto, hemos visto un recorrido que al principio empezaba
con 4 dimensiones en un cuadro del Greco. Luego hemos hecho otro recorrido en un cuadro en 2 dimensiones que representa una escena en 3, pero como tenemos un tiempo vuelve a ser una historia, y como tal historia sucede en 4 dimensiones, para terminar con estos suelos consonantescos que suceden en un mundo de dimensión logaritmo neperiano de 3 partido por logaritmo neperiano de 2, que por tanto es una dimensión fractal. Espero que este paseo por el arte a través de la dimensión pues les haya resultado entretenido y se lo hayan pasado bien, al menos un rato, y hayan podido disfrutar de esta visión. Muchas gracias. Bueno, si queréis hacer preguntas, os pasaré el micro para que se os oiga. Yo lo que no sé si las sabré responder, pero hacerlas las pueden hacer. No tienen por qué ser solo preguntas, pueden ser también comentarios o cualquier otra cosa que ustedes deseen hacer, ¿eh?